Muy buenas noches y bienvenidos, queridos amigos, un día más, eh, que ahora mismo a un nuevo programa súper interesante porque tenemos en nuestras manos un pequeño documento o un gran documento o una guía para poder entender muchísimo mejor la historia desconocida de Sevilla, una de las capitales dentro de España con más cultura en muchísimos sentidos y una de esas culturas que tiene mucha más profundidad de lo que parece. Hay muchísimos puntos que yo estoy convencido que yo particularmente no conocía. Hay dos o tres que particularmente me han llamado mucho, mucho la atención y había que tratarlo. Había que tratarlo. Este libro de nuestro querido amigo Emilio Carrillo. Buenas noches, Emilio, y un placer tenerte en el programa. Pues el placer es mío, Antonio, y muy agradecido de que compartamos este encuentro. Historia desconocida de Sevilla, de la editorial Almuzara. Es un documento alucinante con unos puntos que yo particularmente desconocía totalmente, que vamos a tratar ahora un poquito más detenidamente. Pero, Emilio, dentro de la historia de una de las capitales con más importancia a nivel hispanoamericano también, ya no solo a nivel nacional, sino que está marcado en el mapa por muchos acontecimientos, Ujú. incluso en la actualidad, acontecimientos de todo tipo, pero te hacen marcar la capital de Sevilla e indagar un poquito más en la historia para intentar encontrar el origen de ciertos movimientos, de ciertos acontecimientos actuales. Ujú. Claro, en esa historia, en esa investigación, hay muchos puntos que algunas de las personas que nos vean seguramente les llamarán la atención. Pero, por ejemplo, hay un punto, inicialmente, ¿me puedes plantear qué unión? Porque los tartesos sabemos, más o menos, las personas saben lo que es el origen de los tartesos, la sociedad. Pero los atlantes con Sevilla, Pues sí, Antonio. Evidentemente, esta parte, que es la primera del libro, de hecho, es como arranca. El libro tiene una estructura que va de lo más antiguo a lo más moderno. Y tú has tocado el asunto que nos remonta a más atrás. Y ahí estamos, el resto del libro no son hipótesis para la consideración, sino que son hechos ciertos, son constancias históricas, por sorprendente, como tú dices, que muchas sean. Aquí, sin embargo, se trata de una hipótesis para la consideración, pero es una hipótesis que, como en el libro se muestra, no es ni mucho menos infundada. La civilización tartesia es una incógnita. Realmente los eruditos, los estudiosos que se han acercado a ella, no terminan de tener claro cómo surge, cuál es su origen. Sabemos perfectamente de su potencia, por ejemplo, a las afueras de Sevilla, en el año 1958 se descubrió el denominado Tesoro del Carambolo, que hoy se sabe que era una especie de ropaje de oro muy parecido al que se describe en la Biblia del sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, y que parece que era del sumo sacerdote de un templo dedicado a la diosa Isis a las afueras de Sevilla. Pero claro, eso se liga, por supuesto, a la cultura tartesia. Pero la gran pregunta es, hace 3.000 años, 1.000 años antes de Cristo, ¿qué tipo de cultura había por esta zona que pudiera elaborar algo tan acabado, tan bello, tan potente como eso que hoy denominamos el tesoro del carambolo? Y conforme se van consiguiendo más restos arqueológicos, esta pregunta va creciendo. Hay algunos autores que creen que Tartesio surge de la unificación de la cultura nativa con la fenicia, pero hay muchos estudiosos, me permito meterme entre ellos, que esto lo ponemos en entredicho. Y muchos somos los que estamos buscando las raíces de Tartesio en algo previo, en algo previo. Y hay que tener en cuenta que ni más ni menos que los diálogos de Platón nos hablan de esa cultura atlante que él cita como previa, por supuesto, muchos miles de años a lo que fue la cultura a la que él perteneció, la cultura de la Grecia clásica, y que además su capital la ubica en lo que eran las columnas de Hércules, es decir, en lo que hoy conocemos como el estrecho de Gibraltar. Y en la medida en que se van encontrando cada vez más restos que potencian la figura de Tartesio, somos más los que pensamos que posiblemente haya algo muy difícil de definir en términos históricos, pero que tiene que ver con esa cultura atlante que define Platón,
que puede estar en las raíces de Tartesio. Es decir, Tartesio vendría a ser una especie de derivación de lo que fue la cultura atlante, de la misma manera que en esta zona, en Sevilla, la cultura turdetana fue derivación posteriormente de la cultura tartesia. Me llama muchísimo, muchísimo la atención, porque en la búsqueda también de la Atlántida sabemos que en todo lo que es el estrecho de Gibraltar se ha planteado también en la parte norte de las costas de India, de la zona de Marruecos, la zona de África, también en la zona de Cádiz, se ha planteado en toda esa zona, pero claro, al final, yo, por ejemplo, un buen amigo del programa, que es Michael Martínez, Uh -huh. ha hecho una serie de trabajos en los últimos tiempos con un director, con Michael Donnellan, sobre la investigación de la Atlántida y también recuperan información sobre la ubicación posible en todo lo que es la zona de Sevilla, la zona de Cádiz. Uh -huh. Pero Sí, claro, aquí sabemos que evidentemente la Atlántida como que pues que interesa a muchas sociedades a nivel global plantearlo cerca de ellos. Por lo que sea, hay que tener en cuenta que para mí es la parte del fondo del mar del océano Atlántico, uh -huh. toda esa zona, o sea, la Atlántida si era un continente tan grande, evidentemente no se puede infravalorar tan pequeñito, no tiene que ser algo enorme. Entonces puede ser la zona del Atlántico que al separarse los continentes quedaría sumergida. Claro, la teoría, vamos a decir, más extendida, dándole credibilidad a los diálogos de Platón, porque esa es la base, es decir, como una fuente seria, la única que tenemos a nuestra disposición son los diálogos de Platón. Ahí se habla con claridad de la Atlántida, se ubica en torno a las columnas de Hércules, se habla de la propia fisonomía arquitectónica de la ciudad, como de grandes círculos concéntricos. Esa es la fuente seria que tenemos. A partir de ahí, desde el punto de vista de lo que pudo ser esos restos, por así decir, de la Atlántida que nos define Platón, el tema, Antonio, lo podríamos describir de esta forma. Posiblemente la Atlántida, en un momento concreto, tuvo una expansión que ocupó una gran parte del globo terráqueo. Como tú dices muy bien, no se focalizó solamente en una pequeña zona. Y son muchos los autores que mantienen la idea de que tuvo un proceso de declive prolongado de miles de años y que finalmente Atlántida era una especie de gran isla del tamaño aproximadamente de Australia, que estaba ubicado entre Europa y América. Es como Australia, pero invertida, es decir, Australia es más ancha que alta y Posidonis, la Atlántida, era más alta que ancha y se ubicaba la parte norte en el Atlántico, en lo que hoy es el eje entre Madrid y Nueva York, y la parte sur, lo que es el eje entre Cabo Verde y la punta de Brasil. Y esa isla, por motivos de catástrofes naturales, se hunde. A partir de ahí, el hundimiento de la plata, de lo que es toda la placa tectónica de la Atlántida, hace que al hundirse la Atlántida, una parte emerja. Es decir, el hundimiento de la placa hace que otra parte emerja. Esto que emerge, esto que son mis dedos, sería el Atlas marroquí, los Apeninos italianos y los Pirineos. Conformaría, por así decir, la punta de la placa que se levanta al hundimiento de Posidonis, al hundimiento de la isla. Y en esta parte de aquí, precisamente, es donde estamos hablando, en general, del suroeste de Andalucía y estamos hablando de Sevilla. Hay que tener en cuenta que Sevilla remotamente, y esto lo recoge muy bien Estrabón en el siglo II, ese gran historiador romano, Sevilla no se ubicaba donde hoy se ubica porque el Atlántico batía a esta zona, es decir, el Atlántico batía, a los que conozcan un poquito Sevilla sabrán que Sevilla se configura con dos grandes acantilados, por así decir, que son el Aljarafe y los Alcores. Y esos eran los acantilados donde batía el Atlántico. Y la cultura atlante se habría situado precisamente encima de esos acantilados, que es donde se están encontrando precisamente cantidad de restos que se ligan a Tartesios, pero que tienen una riqueza que hacen pensar que van más allá. En la parte del Aljarafe, por ejemplo, donde se encuentra el tesoro del Carambol y donde se vienen encontrando restos que la verdad que da que pensar, como en otras partes del mundo. Es decir, esto no solamente sucede aquí, es decir, da que pensar el florecimiento cultural, culturas tan avanzadas que prácticamente cuando miramos la historia parece que estábamos todavía
como saliendo del Neolítico, ¿no? Y sin embargo te encuentras con unas estructuras, te encuentras con una riqueza de patrimonio, con una riqueza de orfebrería, como es el caso del carambolo. Y esta hipótesis es la que de manera fundamentada arranca el libro. Ya te digo, el resto del libro no son hipótesis, son hechos históricos contrastados, pero me ha parecido importante comenzar Interesantísimo. precisamente por ahí para situar la historia de Sevilla realmente donde se merece. Y estamos hablando, desde luego, de no menos de 3000 años. El origen del nombre de Sevilla, pues claro, a todo el ser humano le encanta saber de dónde proceden sus nombres, sus orígenes y su base para poder estructurarse. Claro, si todo el mundo buscamos una filosofía de vida y estamos planteando, evidentemente, que la ciudad de Sevilla es una de las más antiguas que hay, por lo menos en lo que es en España, el origen del nombre, ¿de dónde procede? Porque luego hay templarios, luego hay masones, pero el nombre, Sí, en cuanto al origen del nombre, ahí, por ejemplo, ya no estamos hablando de hipótesis, tenemos las cosas muy claras. El nombre como tal que se utiliza actualmente viene del árabe, Isbililla, que es como en los 700 y pico de años, que no son pocos, que estuvieron los árabes en la ciudad, aproximadamente del 710-711 al 1248, le llamaron Isbililla, y de Isbililla viene el nombre de Sevilla. Ahora bien, ese nombre de Isbililla ellos lo toman de la denominación visigótica con la que se encuentran y que viene recogida en las obras de San Isidoro de Sevilla. Como creo que todos lo reconocemos, hoy día es el patrón de Internet, ¿no? Y lo claro, reconocemos como un gran erudito de esa época que escribió la etimología, que es una especie de ahí lo de patrón de Internet, una especie de recopilación de toda la sabiduría de esa época. Gracias a San Isidoro de Sevilla sabemos que el nombre de Isbililla los árabes lo toman del nombre previo que es Hispalis, que es el nombre precisamente que le da Roma. Cuando Roma llega a esta zona, le da el nombre de Hispalis. E Hispalis, nos dice San Isidoro de Sevilla, que tiene su origen en la ciudad sobre palos. La ciudad Palis viene de palus, de latín, y significa la ciudad sobre palos. Y fíjate qué cosa más curiosa. Compartíamos antes que hace mucho tiempo el Atlántico batía sobre los acantilados de los Alcores y el Aljarafe que actualmente conocemos y que lo que es la ciudad de Sevilla estaba, por tanto, bajo las aguas atlánticas. Sabemos a través de Estrabón, también a través de Fray Isidoro de Sevilla, que en un momento determinado, eso se conoce actualmente, Antonio, como la Barra de Sanlúcar, a 70 kilómetros de Sevilla, en la desembocadura del Guadalquivir, hay una barra de arena que es fruto del sedimento de Sierra Morena. Pues bien, estos autores ponen de manifiesto que Sierra Morena, su sedimento, va haciendo que la llegada del Atlántico a esta zona se vaya colapsando, de tal forma que lo que era una llegada de agua se va convirtiendo en un lago, que es precisamente el lago Ligur o Ligustinus, del que nos habla Estrabón en su obra. Y ese lago, con el transcurso de los siglos, se va desecando. Ese lago secado poco a poco da lugar a las marismas del Guadalquivir, que actualmente conocemos. Doñana, por ejemplo, forma parte fundamental de esas marismas, ¿no? Y cuando ese lago se va desecando, los pobladores del entorno van, claro, son tierras muy fértiles, tierras muy ricas, al haber sido tierras de lago desecado, y cuando se van ubicando, como todavía hay grandes partes de agua y muy húmedo, la ciudad la van haciendo, las construcciones la van haciendo sobre palos. Y de ahí vendría el nombre de Sevilla, sobre palos, Hispalis, y después del Hispalis, el Isbililla, que utilizarían los árabes y que ha dado lugar a la Sevilla actual. Y teniendo en cuenta además, Antonio, que en la época romana Sevilla tenía tres núcleos de población. Hispalis, que es lo que hoy conocemos como Sevilla en sentido estricto, pegado, totalmente pegado a Hispalis, Beetis, que es la actual Triana, lo que da nombre además al río Betis, de donde viene la denominación de Betis y de Bético y de Bética, que es la actual Triana, y por fin Itálica, que está a unos 7 kilómetros, que es una ciudad que se funda cuando ya las regiones romanas se asientan en esta zona y se quedan aquí a vivir, ¿no? Con lo que en la época romana Sevilla realmente tenía tres grandes núcleos, Hispalis, Beetis o Baetis e Itálica. Pero el núcleo duro, por así decir,
es Hispalis, que es lo que da lugar a Isbililla y es lo que da lugar a Sevilla. ¿Qué podemos conocer de la toma cristiana, también de Sevilla? Porque, claro, sabemos, evidentemente, que en un momento dado estaban los musulmanes durante muchísimos siglos, pero poco se habla de ciertos movimientos como de la toma cristiana. Ya no solo de Sevilla, sino todo lo que es la zona sur de España, digamos. O sea, la zona sur de España, Cádiz, la zona de Sevilla, muchísimas ramificaciones musulmanas en la actualidad, partes también del idioma, edificaciones. Lógicamente, se habla muchísimo de esa situación, de ese compromiso social, pero de la toma cristiana, ¿qué no sabemos de ese acto? Pues mira, saber, Antonio, documentalmente sabemos todo, porque se da la circunstancia de que está muy bien documentada lo que es la toma, los distintos agentes que participan en la toma, e incluso hay un documento que se conserva, un documento precioso por otra parte, que se llama el Repartimento de Sevilla, que pone de manifiesto cómo Fernando III el Santo, el rey que conquista Sevilla, e incluso por derivación su hijo, Alfonso X el Sabio, que se asienta en Sevilla y es rey a los 4 años de la conquista de la ciudad porque su padre muere. Entonces, en el repartimento de Sevilla que los dos desarrollan, está todo documentado. Y es muy curioso, ya no el hecho en sí de cómo fue la conquista, que lo fue, Antonio, porque la conquista de Sevilla hay que tener en cuenta que Sevilla era un reino que en aquellos momentos ocupaba las actuales provincias de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, parte de Málaga y una parte del Algarve portugués. Es decir, que el reino árabe de Sevilla era una extensión muy importante, aunque la capital estaba efectivamente en lo que conocemos como Sevilla. La toma de Sevilla era un imposible, la realidad es que no había forma de tomar la ciudad, estaba muy bien fortificada, tenía fuentes de abastecimiento y solamente una genialidad de un almirante, por cierto, cántabro, el almirante Bonifaz, que se le ocurrió un auténtico disparate. Entrar por el Guadalquivir, que evidentemente ya en aquellos momentos llegaba a la ciudad de Sevilla, ciudad ya en aquellos momentos era un puerto importante, pero los árabes tenían protegido el acceso desde el Guadalquivir a la ciudad con grandes cadenas, unas cadenas irrompibles que para los que conozcan un poco la ciudad tenían uno de sus puntos de anclaje en lo que hoy conocemos como la Torre del Oro. Entonces, esas cadenas estaban extendidas a lo largo del río e impedían el paso de los barcos. Y al almirante Bonifaz se le ocurrió la idea de, con una nave muy especial, llenarla de acero en la punta, en lo que es la proa de la nave, y con unas grandes velas esperar un día que hubiera mucho viento favorable para arremeter contra las cadenas. Esto era una auténtica locura, pero él se lo propuso al rey. El rey Fernando estaba un poco desesperado porque el sitio de Sevilla se prolongaba y se prolongaba, y mira por dónde lo intentaron y salió bien. Y fue así como se produjo la conquista de la ciudad. Y cuando se conquista la ciudad, claro, se hace el repartimento. Es decir, todos los que han ayudado al rey, cuando digo todos me refiero no solamente a aristócratas, ahí están las órdenes de los monjes guerreros, no solamente los santiaguistas, no solamente la orden de San Juan de Acre, sino que tiene un papel muy importante la orden del Temple. La orden del Temple tiene un protagonismo fundamental en la conquista de Sevilla y en el repartimento aparece perfectamente documentado lo que la orden del Temple le pide al rey que pase a ser de su propiedad. Que además es muy curioso, Antonio, y termino, pero creo que es un tema digno de tener en cuenta, que a aproximadamente 90 kilómetros de Sevilla, 90-100 kilómetros en línea recta, nos situamos en el sur de Badajoz, estaba ubicado el mayor bailiato templario de la península ibérica, con Jerez de los Caballeros como capital. Esto también es muy poco conocido. El bailiato templario de Jerez de los Caballeros, sur de Badajoz, tenía una extensión superior a la actual provincia de Vizcaya. Y es desde ahí, desde ese bailiato, donde el Temple apoya la conquista de Sevilla de Fernando III el Santo. Y cuando lo conquista, era de suponer que el Temple iba a pedir la extensión del bailiato, es decir, la zona del norte de Huelva colindante con Badajoz es lo que el Temple se suponía que iba a pedir para extender su bailiato. Pues no, el repartimento pone de manifiesto que los templarios fueron a tiro hecho, fueron buscando sitios
que demuestran en la práctica eso que tanto se habla de que la Orden del Temple estaba como obsesionada por lugares emblemáticos, por lugares energéticos, por lugares, como dicen algunos, de poder. Y en el repartimiento de Sevilla esto se pone de manifiesto, porque ellos, por ejemplo, piden el rabit, que hoy conocemos como la rábida, lo piden a dedo. Piden un lugar también muy especial que es la isla de Saltés, muy poco conocido, está a las afueras de Huelva, es decir, es una isla natural que está muy cerca de lo que hoy es la ciudad de Huelva. Y ellos van situando en el mapa lugares, enclaves, francamente curiosos, que demuestran la obsesión geoestratégica de posicionamiento que el Temple tenía. Así que la conquista de Sevilla, efectivamente, como tú dices, es desconocida, pero tenemos documentación para hablar de ella con mucho detalle, sin ningún tipo de hipótesis para la consideración, sino con datos ciertos. Aparte de lo que es la estructura territorial, como muy bien planteas, eh, un arzobispo, también templario, en Sevilla. Ya estamos hablando, claro, lo que llega al común de los mortales es que los templarios eran señores de ciertos castillos, de ciertos lugares de puestos dentro de la nobleza, pero al margen de la iglesia, no un arzobispo templario, sino que eran, bueno, pues había ligazones, tanto económicas como sociales, como militares, como de la nobleza, vuelvo a insistir, Mm. pero no dentro de la iglesia. Claro, cuando hablamos de un arzobispo templario ya está dentro de la iglesia la orden del temple. Y además también está perfectamente documentado, aunque es verdad, Antonio, de que esto en Sevilla, yo soy sevillano, he vivido toda mi vida en Sevilla, aunque he viajado mucho, pero toda mi vida he vivido, no gusta hablar de este tema, porque Es, estamos hablando no solamente de un arzobispo, estamos hablando del primer arzobispo, del primero. Es decir, cuando se toma la ciudad de Sevilla, Fernando III el Santo le pide al Papa que nombre arzobispo a un hijo suyo. Él tiene muchos hijos e hijas. El primogénito, Alfonso X el Sabio, lo va a suceder en el reinado, pero él quiere, entre comillas, posicionar a su otra descendencia. Y al infante Felipe, que era un señor muy curioso, muy erudito, había estudiado en París, en Francia se hace templario, él trae a toda esta zona lo que tiene que ver con las vírgenes negras que hay por estos parajes y Fernando III le pide al Papa que nombre arzobispo de Sevilla a su hijo Felipe, que era templario, era ya caballero templario. El Papa le dice que sí, pero tiene un inconveniente, que no tiene edad suficiente todavía como para ser arzobispo. Ponen provisionalmente al arzobispo de Toledo, a don Raimundo, lo ponen provisionalmente como arzobispo de Sevilla, pero no es arzobispo de Sevilla, es arzobispo de Toledo al que se le extiende hasta que este hombre cumpla la edad necesaria y cuando por fin cumple la edad necesaria, efectivamente el infante Felipe toma ya posesión como primer arzobispo de Sevilla. Él es un caballero templario. Al ser caballero templario tiene que pedirle a la orden pasar a otra categoría. Dentro de la orden templaria estaban los caballeros en sentido estricto y había también un segmento que eran los terciarios que le permitían casarse, no teniendo, por tanto, rompiendo el voto de castidad, y él, siendo arzobispo de Sevilla, que es a lo que voy ahora, también sucede para colmatar lo que estamos comentando, si ya es curioso que un templario acceda y sea el primer arzobispo de Sevilla, lo más curioso, Antonio, es que cuando es arzobispo de Sevilla, su hermano Alfonso celebra una especie de recepción diplomática en el Alcázar de Sevilla. A esa recepción diplomática viene del norte de Europa una princesa que viene de la zona escandinava, Cristina de Handoke, y el arzobispo se enamora locamente de Cristina y Cristina se enamora locamente de él. A partir de ahí el arzobispo tiene que hacer dos cosas: pedirle a la iglesia que le quite los votos de castidad y pedirle al temple, como antes te apuntaba, que pase a ser de la orden terciaria dentro del temple. Y los amores de Cristina y de Felipe han dado lugar incluso a novelas. Fueron amores muy apasionados, aunque la historia terminó bastante mal. O sea que estamos hablando, por tanto, de que el primer arzobispo de Sevilla efectivamente fue templario,
el infante Felipe, y que siendo arzobispo y siendo templario se enamora tremendamente con una preciosa historia de amor de una princesa nórdica que dio lugar a que abandonara los hábitos eclesiásticos y abandonara el temple para pasar a ser, dentro de la orden templaria, caballero terciario. Me llama hasta este punto, como nos estamos dando cuenta, queridos amigos, confluyen muchísimas cuestiones en una sola ciudad. Algo tendrá, algo tendrá. Pero seguimos, porque sabemos que hablando del temple, uno de los grandes, de las grandes búsquedas, pero ya no solo del temple, sino también de Hitler, muy famoso esta búsqueda, la mesa y el templo de Salomón. Claro, la catedral de Sevilla y la mesa de Salomón. El templo de Salomón, ¿qué tiene que ver? ¿Qué confluye? ¿Qué unión hay ahí? Qué interesante. Aquí tampoco hablamos de hipótesis, es decir, se trata de levantar la planta de lo que es la Catedral de Sevilla y compararlo con la planta del Templo de Jerusalén. Y se puede ver fácilmente la enorme similitud que hay. Es como si el esquema arquitectónico del Templo de Jerusalén se hubiera utilizado como base para construir la Catedral de Sevilla. Hay que tener en cuenta, Antonio, que la Catedral de Sevilla es el último gran templo gótico. La Catedral de Sevilla es muy tardía, se empieza a construir en el año 1401, 1405 y se termina de construir en 1515. Fueron más de 100 años de construcción y estamos ya situados en cuanto a su culminación, ya estamos situados en el siglo XVI. Esto, en lugar de desmerecer el templo, le da más valor porque la Catedral de Sevilla es una especie de simbiosis de toda la sabiduría que todos los templos góticos anteriores venían plasmando, una especie de sincretismo y de síntesis de toda esa sabiduría. De hecho, en el libro aporto algunos datos sobre la posibilidad de que el fundador de la Orden Rosacruz, Rosencreuset, que está documentado que viajó, que hizo un viaje por el norte de África, de Cefé volvió a Alemania, pasó por Sevilla, es muy posible que él estuviera con aquellos primeros promotores de la Catedral de Sevilla y los promotores de la Catedral de Sevilla tienen escrito un texto que se conserva actualmente en el Cabildo Cardenalicio que viene a decir hagamos algo que las futuras generaciones nos tomen como locos. Y efectivamente la Catedral de Sevilla se le llama también la montaña hueca, es el templo más grande de la cristiandad. Hubo incluso que ponerle unos límites en vallas para que no fuera mayor que la Basílica de San Pedro y es una enorme montaña donde todo el saber de la masonería, no la especulativa que viene después, sino la masonería constructiva, se pone de manifiesto. Personajes como Mercadante de Bretaña, que era un ilustrado y una persona enormemente versada en esoterismo, se encarga de decorarla. Y la planta, que es en definitiva por lo que hemos empezado a hablar de esto, la planta de la Catedral de Sevilla tiene una estructura arquitectónica prácticamente calcada, cogida claramente de lo que es el Templo de Jerusalén. Aquellos que decidieron construir algo que las próximas generaciones nos tomen por locos, cogieron como planta la del Templo de Jerusalén. Me parece alucinante. Lo desconocía. Es un punto que yo también desconocía. Uh-huh. Pero es que hay más. Aquí confluyen muchas más sociedades secretas. Aquí confluyen Illuminatis también. Los Illuminatis, que para muchísimas personas solamente se mostrarían en Francia, en el Reino Unido, en Italia y en Estados Unidos. Pero también llegan a España. Uh-huh. Punto que yo también desconocía. Latinoamérica también, el tema de los Illuminati. Como te compartí hace unos minutos, el posible pase por la ciudad de Sevilla en ese momento además crucial, donde hay un grupo muy singular que toma la decisión de construir la gran montaña hueca que es la Catedral Hispalense, esa presencia de Rosencreuset no solamente tuvo una influencia o la pudo tener en el impulso de la Catedral de Sevilla, sino en la existencia de movimientos que a partir de ese momento son fácilmente detectables en la historia de la ciudad. Fíjate, hablábamos antes del temple, de los templarios. Los templarios se disuelven, la bula papal, los disuelve en el año 1312. Pues bien, antes de 1350, en la década de 1340, aparece ya un grupo que hoy mira por donde tiene
su especie de linaje en una de las procesiones, la que se llama la primitiva de las procesiones de Semana Santa sevillana, que sale a la calle con los emblemas del temple. Y esto empieza ya a suceder en 1345 en números redondos. Es decir, el temple, en lugar de disolverse, esa disolución que es oficial, pero sin embargo el movimiento se mantiene y pocas décadas después de su desaparición vuelve a aparecer revestido de otra forma. Pues bien, la presencia de los Illuminati en el inicio de la construcción de Sevilla deja un pozo en la ciudad que se empieza a manifestar no mucho después. Ten en cuenta que en Sevilla, en 1550, aparece uno de los principales grupos reformistas de la tradición cristiana que hay en toda Europa. Aquí en el monasterio de San Isidoro del Campo, los hermanos monjes eremitas jerónimos, todos se pasan a la parte de Calvino, por decirlo de alguna forma. Es aquí precisamente donde se hace la primera traducción de la Biblia de lo que era el latín al castellano, cosa que estaba prohibida en aquella época. Lo hacen varios monjes de ese monasterio encabezado por Casiodoro de la Reina. Es aquí donde se ponen en marcha esos movimientos reformistas a los que te hacía referencia, pero es que también aparece una tradición alumbradista que tiene también presencia en Valladolid, la tiene en Valencia y en Sevilla el alumbradismo, que es una forma esotérica cristiana, ¿no?, muy singular, también echa raíces de una manera muy potente. Te estoy poniendo ejemplo de que lo que sucede en el siglo XV con la presencia Illuminati en el arranque de la ciudad de Sevilla tiene su derivación inmediata en el siglo XVI con el movimiento reformista, con el movimiento alumbradista y con una serie de movimientos esotéricos que han tenido siempre mucho peso en la ciudad y que con el paso de no mucho tiempo más sería el caldo de cultivo para que la masonería, cuando ya de la masonería constructiva pasa a la masonería especulativa, en Sevilla tenga un peso enormemente importante. Claro, es que yo, por ejemplo, conozco bien la masonería y siempre se ha dicho que una de las grandes ciudades de la masonería es la ciudad de Sevilla. Pero yo particularmente otro punto que yo también desconocía es el origen, el escudo del Betis, por todo el mundo conocido, origen masónico del escudo del Betis. Lo desconocía completamente. Sí, y tampoco es un tema a discutir, Antonio, también está bastante claro. Es decir, la masonería arraiga mucho en la ciudad de Sevilla, en el siglo XIX hay figuras muy destacadas, pero sobre todo ya en el arranque del siglo XX hay que tener en cuenta que debido fundamentalmente a Diego Martínez Barrio, gran maestre del Gran Oriente Español, sevillano, residente en Sevilla, que fue también presidente de las Cortes, tuvo también muchas responsabilidades en la República. Pues bien, el Gran Oriente Español, como gran organización masónica en España, decide trasladar en 1926, decide trasladar la sede de Madrid a Sevilla. Y de hecho, fíjate, hay una calle en Sevilla que se llama Luis Montoto, como se llama en el callejero, pero que todavía, y ha pasado tiempo, en el lenguaje popular, muchos sevillanos la seguimos llamando la calle Oriente, la calle Oriente. Pocos se preguntan por qué se llama la calle Oriente. De hecho, si ubicas el plano de la ciudad, no está en el oriente precisamente, está hacia el norte más bien. Y esa denominación de la calle Oriente viene de la tradición de que allí se ubicó la sede del Gran Oriente Español. Pues bien, en 1931, con una enorme presencia de la masonería en Sevilla, se proclama la República. Uno de los clubes de fútbol fundamentales de la ciudad era el Real Betis, el Real Betis, doy un nombre completo, Real Betis Balompié. Y era real porque posteriormente, en la época de la monarquía, se le había dado ese título. Y fíjate, el escudo del Betis de aquel momento era muy parecido al escudo actual del Real Madrid. Es decir, era un círculo con una corona arriba. Y en medio del círculo una B y otra B. Betis Balompié, el círculo y la corona arriba. Bien, se proclama la República. ¿Qué hace la directiva del Betis? Tengo que quitarle la corona, porque se prohíbe el uso de la corona en cualquier tipo de escudo, ¿no? Bueno, pues se puede quedar el círculo con la doble B. Pues no, la directiva del Betis, cuyo presidente era Ignacio Mantecón Navasal, que ahí sí me tuve que meter bien en la indagación, Antonio,
para, gracias a la logia Constancia de Zaragoza, porque él era maño de nacimiento, encontrar los documentos que ponen de manifiesto que el presidente del Betis de aquel momento pertenecía a la masonería. Entonces, ¿qué hace el presidente del Betis? ¿Qué hace la directiva del Betis? Pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se olvidan por completo de ese escudo y lo que hacen es que establecen un escudo que es un triángulo, donde aquí además le ponen invertido otra especie de triángulo que es el famoso compás y el famoso triángulo templario. Y el propio triángulo lo hacen de un modo que todo es simbología masónica. Por ejemplo, la importancia que tiene la unidad y la trinidad, la importancia que tiene el 1 y el 3. En el escudo del Betis, ¿cómo se refleja? Pues se refleja a través de las 13 barras. El escudo del Betis tiene 13 barras verde y blancas. No son ni 8 ni 16, son 13 precisamente para hacer ligazón del 1 y del 3. Y hay una foto que conservo en mi poder de una logia masónica en Sevilla del año 1932 que al fondo tiene el escudo de la masonería, y si ese escudo con lo que es el compás y lo que es la escuadra lo comparas con el escudo del Betis, son absolutamente idénticos. Con lo que efectivamente la directiva bética aprovechó aquello de quitarle la corona para cambiar por completo la fisonomía del escudo y dar a luz a un emblema que sigue siendo el del Betis y que tiene una clara origen templario, y el que se acerque va a encontrar multitud de similitudes con la escuadra, con el compás, con el 1, con el 3, etcétera, etcétera. También me gustaría plantearte, porque claro, hablamos de templarios, hablamos de masonería, pero tenemos que hablar también de la Inquisición. Dentro de Sevilla, ¿cómo actuó la Inquisición? Si tuvo una confrontación directa con la masonería, no tuvo nada que ver, con el temple no tuvo nada que ver, o van situaciones solamente sociopolíticas, sociales exclusivamente, de juicio. Ya sabemos cómo actuaba la Inquisición en un momento dado. En los movimientos que estamos hablando singulares que hay en Sevilla, también estuvieron beguinas, ¿eh? Las beguinas son estas mujeres que rompen el patriarcado, no quieren ser ni monjas ni quieren ser esposas porque no quieren estar sometidos al hombre, y se organizan en grupos. En Europa en un momento determinado llegó a haber 50.000, fundamentalmente en Centro Europa, pero también en lo que es actualmente el convento de San Agustín hay datos que hacen pensar que allí hubo una comunidad beguina. Templarios, beguinas, illuminatis, reformistas, protestantes, alumbrados, posteriormente masones. La masonería, fundamentalmente en la ciudad de Sevilla, interviene con muchísima contundencia, a finales del siglo XV, en el siglo XVI y en el siglo XVII. Con muchísima contundencia, Antonio, hasta el punto de que quemar personas en la hoguera se convirtió en algo usual en la ciudad, y tan usual que hubo 2 quemaderos. Es un término horroroso, ¿verdad? Cuando estamos hablando de quemar a personas, ¿no? Pero hubo 2 quemaderos. Hubo un quemadero, por así decir, masivo, que es lo que actualmente es el Prado de San Sebastián. Ese Prado de San Sebastián, cuando en el siglo XIX se decide poner sobre él la feria de Sevilla, la feria en el siglo XIX, cuando se crea, no estaba donde hoy está, estaba en el Prado de San Sebastián, y se ubica en el antiguo quemadero de la Inquisición, lo cual hizo que al principio la gente no quisiera ir a la feria, porque consideraba que era un sitio, como se dice por aquí, de malfario. Bueno, pues el Prado de San Sebastián era el quemadero masivo. Pero después había un quemadero para personajes ilustres, para gente de la aristocracia, para personas más destacadas, que es lo que se conoce actualmente como la Plaza de San Francisco, que está en pleno centro de la ciudad, donde está el ayuntamiento. El ayuntamiento da a la Plaza Nueva y a la Plaza de San Francisco. Pues bien, los autos de fe y la hoguera aplicada a personas de un cierto nivel se hacía en la Plaza de San Francisco. Y si en el caso del Prado de San Sebastián fueron miles, en el caso de la Plaza de San Francisco fueron cientos y cientos los que murieron quemados. Fundamentalmente reformistas protestantes, fundamentalmente alumbrados. Y fíjate cómo sería el tema de la Inquisición de Sevilla. Actualmente sigue todavía
tenemos los restos del castillo de San Jorge, el antiguo castillo de la Inquisición. Muy cerca, por cierto, hay un templo que regenta la orden dominica, que fue precisamente el agente fundamental en la Basílica de San Jacinto en Triana, que fue el agente fundamental de la Inquisición. Pues bien, fíjate cuál sería el peso de la Inquisición, que cuando Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov, dedica un capítulo a la Inquisición, hay una especie de epígrafe largo en Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky que se llama El Gran Inquisidor. ¿Dónde se desarrolla ese capítulo de Los Hermanos Karamazov? ¿Dónde está ese gran inquisidor? En Sevilla, es el gran inquisidor de Sevilla. Es decir, la fama de la Inquisición de Sevilla llegó incluso en la época de Dostoyevsky a Rusia. Y ya te digo, el hecho de que hubiera dos quemaderos incluso de la masa, de la plebe, por así decir, y de la alcurnia, pone de manifiesto que aquí la Inquisición actuó ante tantos movimientos extraños, vamos a llamarlo de alguna manera, actuó con mucha contundencia. Y luego, ya también para terminar, Emilio, sí me gustaría, porque para muchas de las personas que siguen el programa y para muchas de las personas que siguen, porque a los presidentes del Centro de Estudios Espíritas de aquí de Madrid, pues no, pues tengo el honor de conocerles desde hace muchos años, les entrevisto pues todas las semanas desde hace años y siempre se ha ubicado a Amalia Domingo Soler dentro del conocimiento espiritista, dentro del conocimiento de la guía, de la aportación espiritual para el ser humano. Y claro, cuando lo he visto en el índice del libro, eh, Amalia Domingo Soler, dedicatoria, sí me gustaría saber la importancia que ha tenido Amalia Domingo Soler en la historia de Sevilla desde su principio hasta la actualidad, porque muchísimas de las personas no conocen la ubicación, la conocen como espiritista, la conocen como guía, pero nada más. Y Mm. parece que hay que intentar recordar a los grandes referentes que intentan aportar tanto en su momento como que perduren en el tiempo. Eso es lo importante. Totalmente de acuerdo, Antonio, totalmente de acuerdo. De hecho, todo el libro, del que estamos sacando algunas cosas, evidentemente son muchísimas, ¿no? La que es imposible en un espacio y en el tiempo que tenemos abordar, pero uno de los objetivos del libro es rescatar precisamente todo esto. Hay una historia oficial, entre comillas, muy conocida, pero hay otra historia tan real como la oficial que está como metida en un cajón. Y lo que yo intento en este libro precisamente es poner sobre la mesa, quitando la hipótesis de consideración de la Atlántida, de la ligazón tartésica con la Atlántida. Repito que el resto está perfectamente documentado. No sé, que cuando se habla, o me atrevo a afirmar, de que la Giralda, antes de ser el minarete de la mezquita árabe, ¿no?, era un observatorio astronómico que dirigió un gran alquimista árabe que fue Geber. No lo digo por decir, en un libro de 1785, Juan de Andrés, un erudito jesuita, da todos los datos para que se compruebe que eso es así, ¿no? Y en el rescate de movimientos, en el rescate de figuras, para mí la figura de Amalia Domingo Soler es emblemática porque es una especie de broche de oro, es una especie de resumen del objetivo del libro. Rescatar figuras de que no solamente fueron figuras de renombre en su momento, sino que fueron, permíteme que me exprese así, Antonio, buenas personas. Y personas además con una visión trascendente de la vida. Y que siendo buenas personas y con una visión trascendente de la vida, fueron castigadas en su momento por no compartir la opinión mayoritaria, ¿no? Y esto es exactamente lo que le pasó a Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler nace en Sevilla en 1835. Es una persona con una sensibilidad inmensa y con problemas de vista también desde muy pequeña. Ella se enamora locamente de un señor que le corresponde, pero muere. Y esa muerte trágica de quien era el amor de su vida hace que ella se replantee todo por completo, unido a unos consejos que le da quien de forma altruista, el médico que de forma altruista, porque ella era muy pobre, de condición muy humilde, le está atendiendo la vista, le da una serie de consejos que es lo que hace que ella empiece a plantear con claridad dos grandes vocaciones, la literaria y la espiritual. La literaria la lanza hacia la poesía
Y es increíble que la que está considerada la gran poetisa de la generación del 98 prácticamente pase desapercibida. Es curioso que actualmente, que con toda razón, se están recuperando, ¿no?, figuras de mujeres, ¿no?, olvidadas por completo, invisibles, a la que fue la gran poetisa de la generación del 98, prácticamente no se le mencione. Que yo tuve, y no tengo problema en reconocértelo, Antonio, me tuve que enterar de la existencia de Amalia Domingo Soler por el nombre de un instituto de Lima. Es decir, me encontré que en Lima hay un instituto de una señora que, cuando averiguo un poco, resulta que es paisana mía y me tengo que enterar a través de un instituto de Lima. La figura de Amalia como poetisa, la gran poetisa de la generación del 98, es clave y de verdad que es uno de los temas que modestamente creo que a lo mejor con este libro intentamos darle un poquito de fuelle. De hecho, se le llamaba la cronista de los pobres, porque ella, siendo de condición humilde, siempre todo lo que tuvo, y ella escribió mucho, consiguió dinero a través de derechos de autor, vamos a llamarlo así, y todo lo dedicaba siempre a obras de beneficencia. Pero esta es la parte literaria, pero después está la parte espiritual. Ella, toda su vida espiritual, toda su vocación espiritual, que es muy fuerte, lo encauza hacia el espiritismo. Hay que tener en cuenta que el espiritismo en aquella época era clave. ¿Era clave en qué sentido? Era clave de que en el siglo XIX, estamos ya hablando de la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, las religiones dogmatizadas se están quemando ante la opinión pública. Es decir, la propia Iglesia Católica está perdiendo peso, por decirlo de alguna manera, y hay muchas personas espiritualmente que están buscando alternativas. Y ahí aparece el movimiento espiritista como una forma distinta de acercarse a la espiritualidad que rompe los cauces de las religiones dogmatizadas. Y es ahí donde se encuentra su sitio de forma natural Amalia Domingo Soler. Amalia empieza a colaborar con revistas espiritistas, de Sevilla se va a vivir a Barcelona para participar más activamente en el movimiento espírita y sus obras, como tú antes recordabas, son obras cumbres actualmente en el ámbito de todo el movimiento espírita, ¿no? Y de hecho, aquí en Andalucía el movimiento, la asociación, organización más potente que tiene, reconoce el papel de Amalia porque lleva su nombre, se llama precisamente Amalia Domingo Soler. Así que es una figura a la que de corazón sentí dedicarle esta obra porque creo que se lo merece. Es una especie de broche de oro a lo que es el objetivo fundamental del libro. Dos libros que tengo de ella, uno se llama La luz del espíritu y otro La luz que nos guía, que se regalan en el Centro de Estudios Espíritas de Madrid gratuitamente para que las personas puedan empezar a tener un poquito de conocimiento en profundidad, un conocimiento iniciático de lo que es el espiritismo. Es súper interesante. Y también, desde luego, o sea, como decía al principio, este documento de la historia desconocida de Sevilla puede parecer algo, pues podríamos plantearlo inicialmente un concepto histórico simplemente, pero no. Como podéis haber visto, queridos amigos, hay muchísima información más. Documento interesantísimo. Emilio, de verdad, te deseo lo mejor con este libro y esperamos muchos más, porque siendo así, calidad pura. Pues muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que para mí el escribirlo ha sido un placer. La editorial Almuzara, como tú has podido comprobar porque lo tienes en tus manos, ha hecho una edición muy hermosa. Y bueno, pues espero que ya no solamente a los amantes de Sevilla, sino a las personas que estén interesadas por la historia y fundamentalmente por lo que es esa otra historia, ¿no?, de la que se habla poco, esa otra historia, vamos a llamarle alternativa, trascendente, con movimientos y con personajes que rompen los esquemas, yo creo que van a disfrutar con la lectura de este libro. Te lo agradezco muchísimo. Cuento contigo en el programa y muchísimas gracias de verdad por este ratito en el que yo por lo menos he aprendido muchísimo. El agradecimiento es mío, Antonio. Muchísimas gracias. Un abrazo.